cempasúchiles dorados, oro dulce de los prados, bombillas de luz doradas, de tumbas acicaladas, donde los cuerpos reposan y revuelan mariposas, blancas, azules, moradas, alas para los recuerdos, colores para las almas en el panteón del tiempo. El hecho de que Yuli se haya atrevido a escribir este libro, estas calaveritas. Ay, la alegría está en la orilla y en el centro la esperanza, nos dice Yuli. Cada calaca es leída, releída. Esto de la muñeca surgió, Mónica me pidió que le hiciera una muñeca relacionada con la muerte y bueno, hice esta muñeca azul. En México tienes una casa, tienes una familia. Yo ya quiero regresar a Sopetrán. Hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí hoy en casa de Yuli Sopetrán. Un gusto estar aquí con ella, conocerla, sobre todo porque también ha conocido nuestra cultura. Ella es poeta, también escritora de artículos de cultura, ha escrito libros, ha escrito y creado revistas para difundir la cultura tanto en España como en México y también en Estados Unidos. Muchas gracias, Yuli, por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito quién es Yuli Sopetrán. Bueno, pues Yuli Sopetrán es una persona que ha vivido. El ir a México ha sido algo que yo nunca había pensado antes, pero la vida me puso en esas circunstancias de viajar por un país que me ha enseñado tanto y que amo, porque yo México, a veces digo que soy mitad española, mitad mexicana. ¿Cómo fue? Pues fue cuando yo fui a Estados Unidos, que estaba estudiando allí, y conocí a Mary Andrade y a su esposo Franklin, que fueron los culpables, diría yo, o los mensajeros de mis viajes a México. Ellos, yo estaba haciendo prácticas de periodismo en su periódico, publicaba artículos, hacía entrevistas. Recuerdo que allí publiqué en su periódico mis entrevistas con César Chávez, que era un líder mexicano que estaba en toda la bahía de California, pues motivando a los campesinos sobre todo. Era la época de Kennedy, era la época en que César Chávez estaba haciendo todo ese movimiento y le hice por lo menos 5 entrevistas a César Chávez. Y María Andrade publicó esas entrevistas en su periódico. Y bueno, pues hacía prácticas de todo tipo porque la gente latina era muy importante en la bahía. Y así empezó mi experiencia también en el college, cuando yo estaba en Cañada College, que era el instituto donde yo hice mi AA, y allí conocí mucha gente mexicana, gente que me motivó pues y me enseñó la historia de España, porque yo fui a Estados Unidos sin conocer la historia sobre todo la historia vinculada con América. Allí con la gente, con los estudiantes, hicimos un periódico, me acuerdo, en Cañada College, que se llamaba Amanecer, y lo hacíamos gente de México y yo, lo hacíamos en conjunto, y ahí poníamos nuestro entusiasmo, nuestro interés por nuestra cultura. Y digo nuestra cultura porque realmente México y España están muy unidas, sobre todo por la lengua. Yo estaba estudiando inglés y para mí se me abría el cielo cada vez que hablaba con un mexicano. Y me llamaron la atención muchas cosas, pues el humor. Y yo a veces hablaba con compañeros míos mexicanos y estaban mucho tiempo hablando y digo, no me he enterado de nada. No sé lo que me ha dicho, pero luego sentía también como que nos reíamos juntos. Y entonces esa risa
ese entendimiento, esa abstracción también, pues me motivó mucho a seguir escribiendo en español, a pesar de que estaba estudiando en inglés. Y María, y Mary Andrade, es la que me dio este pie a conocer México, porque un día me propuso ir a conocer la fiesta de Día de Muertos, la Noche de Muertos, y yo, la verdad que estaba muy reñida con la muerte. La primera vez que había sido, claro. Sí, la primera vez que había ido, en Iguazio. Después conocimos otros pueblecitos, como Sin-Sun-San, que me acuerdo siempre de esa pronunciación, Sin-Sun-San, y las pirámides. Luego de día conocimos las pirámides, pero todo alrededor era como con mucha alegría, no era el sentimiento de la muerte que tenemos en España. Porque yo recuerdo al primer entierro que asistí con mi madre, cogida de la mano, de su mano, siempre recuerdo el primer entierro al que yo fui, de niña, y me daba tanto miedo, iba encogida. Entonces ver en México a esos niños arreglando las tumbas, encendiendo cirios, poniendo flores, arreglando ellos la tumba de sus seres queridos, eso me impactó muchísimo. Y ahí empecé a escribir sobre el Día de Muertos. ¿Cuál es la imagen que te llega a la mente cuando hablas del Día de Muertos? ¿Cuál es la imagen así? Mira, la imagen que me viene es una noche, no recuerdo el nombre de ahora mismo del cementerio, lo tengo escrito, pero me encontré a un señor tocando su guitarra, canciones que yo me sabía, boleros, y él me miraba y se reía, y yo le miraba y estaba impresionada. En la tumba de su esposa le estaba cantando todas las canciones que a ella le gustaron en vida, y yo las conocía, eran canciones que cantaba mi abuela, y me impresionó tanto. Siempre que pienso en lo primero que me viene es aquel señor que le tengo siempre vivo en mi memoria y tocando la guitarra. Tengo un poema que ahora en el libro que va a salir, que se va a publicar, ahora vamos a publicar un libro que se llama Jardín de Cirios y Ofrendas, y son todos poemas escritos de esas vivencias que yo tuve en México. Pues mira, me das paso a preguntarte precisamente qué te hizo escribir estas calacas literarias, porque no escribiste un ensayo o otro tipo de literatura, ¿no? Precisamente las calacas literarias, que para los mexicanos son muy representativas en lo que respecta a la literatura mexicana. Mira, las calacas ha sido mucho después de haber viajado a México. Ajá. Me han llegado periódicos de México, de la Ciudad de México, de Michoacán, de Oaxaca, y en todos, en la época de las fiestas de muertos, siempre en los periódicos hay como chascarrillos, que llamamos nosotros, dedicados a los políticos. Y aprovechan, estos escritores aprovechan con humor, con el humor mexicano, el Día de Muertos, con la risa de políticos que hacen el ridículo, personas que, no sé, eso me llamó tanto la atención. Digo, fíjate, reírte con la muerte, y a mí me costaba tanto eso. Y después de los viajes, después de venir a España, después ya de haber terminado toda mi vinculación con América, y regresar yo a cuidar a mis padres, a estar otra vez en mis raíces, y un día sentada aquí en mi ordenador me venían esas imágenes y digo, voy a ver si escribo una calaverita.
y me empecé a reír con la muerte, no de la muerte, que siempre lo digo, con la muerte. Y algo que me daba tanto miedo me causó como te diría, como una amistad con la muerte, con el esqueleto, con la Catrina. Dejando a un lado la Catrina con el esqueleto, con la calavera, con la muerte. Y empecé a escribir cosas y yo misma me estaba riendo cuando las estaba escribiendo. Y digo, ¿qué cosa? Ahora fíjate que estoy riéndome con la muerte. Luego me fui a ver la película de Coco y me gustó tanto, digo, tengo que escribir calaveritas. Y he hecho dos, en estos libros que he publicado hay uno que es para niños, que yo lo considero más para niños, aunque sirve igual para mayores, pero digo, voy a escribir otro que sea, donde voy a recopilar todas las calaveritas que he escrito de risa, o sea, risa de un señor que tropieza y se cae, y es la calaca y es la muerte. Y luego me interesé también porque un día en Michoacán, en Morelia, fuimos a comer a un restaurante donde San Antonio estaba con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Sí. Y yo me reí tanto. Digo, fíjate, un santo al revés. Digo, entonces allí María y yo, que fuimos María con Juan Bosco, que estaba entonces Juan Bosco en turismo, nos llevó allí y me encontré con los 100 nombres diferentes que en México se dan a la muerte. Y me encuentro con la pelona, con la fracasada, con la... Bueno, 100 nombres diferentes, todos que te ríes. Y me lo traje a casa, era como una barajita, no sé si la tengo en algún sitio, y en esa baraja barajé así, y venía la Llorona, la no sé qué. Bueno, pues empecé a escribir poemas con esos títulos, o sea, y los he publicado así en algunos, en mi blog he publicado muchas calaveritas de estas. Digo, mira, pues ahora que ya he escrito este libro para niños, voy a escribir otro para gente, pero sin meterme ni con política, ni con nadie. O sea, simplemente actos, acciones que hacemos todos los días. Y yo misma puedo tropezar y caerme. Pues yo soy la misma muerte que se cae y se ríe. En vez de quejarse, se ríe. Pues así empecé a escribir calaveritas, pensando en cosas que hacemos todos los días, en la vida misma, y en saber reírte con la muerte, porque la muerte está todos los días con nosotros. Presente. No sabemos cuándo nos vamos a morir. Y ese momento puede ser trágico, puede ser... Pero la muerte... yo ahora no la considero como antes de ir a América. ¿Qué? Ahora para mí la muerte es una amiga, es como una persona que me puedo reír con ella. Entonces trato de plasmarlo en las calaveritas. Oye, Yuli, me imagino que para ti no fue complicado escribirlas, porque como tú ya tienes un antecedente con mucha experiencia ya de escritora. Sí, porque mira, a mí siempre me ha interesado la poesía. Yo escribo poesía desde que mi padre es el que a mí me incitó a escribir poemas. Mi padre, cuando estaba de alcalde en Muernando, en un pueblecito chiquitín, cuando moría alguien, se pasaba toda la noche escribiendo ripios, porque eran ripios, a la persona que había muerto. Y yo lo veía de niña, que mi padre estaba, el miedo a la muerte, y se ha muerto ese señor, y ahora mi padre le está, pues cómo era esa persona, resaltando sus virtudes,
Y los niños de la escuela del pueblo recitábamos los versos que mi padre había escrito. Entonces fíjate que mis primeros pasos con la poesía fueron precisamente ahí, con la muerte. Porque mi padre no escribía si no se moría alguien. Bueno, sí, escribía a lo mejor a la Virgen de la Luz Bella, que era la patrona del pueblo. Y le dedicaba también poemas y se los recitábamos los niños de la escuela. Pues así empecé yo a escribir. Luego, mi padre era un hombre que me exigía mucho. Cuando él veía que yo escribía, lo tenía que leer él y me decía, eso no sirve. Y entonces yo volví a escribirlo. Pero claro, luego me di cuenta que mi padre no sabía nada de métrica, que no había leído. Era un hombre del campo y muy orgullosa de tener un padre así, porque mi padre ha sido mi mejor maestro, porque me enseñó cosas que yo no he aprendido en la universidad. Claro. Entonces, por eso me refería yo, porque las calaveritas literarias, como le decimos nosotros, tienen una métrica. Sí. Y está, ¿no? Está Sí, todo como controlado. He investigado sobre esta métrica de Claro. las calaveritas y me he dado cuenta que en realidad son romances. ¿Mm? En realidad, una calaverita es un romance que cuenta una historia. Que en o, ese momento, claro, o que critica a alguien, pero es un romance. que en ese momento se usaban para Como la crítica. hacían nuestros clásicos. Corriendo voy por la vega a las puertas de Granada, hasta 40 jomeles que el capitán que nos manda. Eso es un romance. Eso, llevado a las calaveritas, es lo mismo. Voy a contarlo, pero con gracia y riéndome más. Ajá, ¿Me sí. entiendes? O Sí. Machado, cuando los poemas de Machado, que otro maestro mío. No sé, o yo he aprendido de los clásicos que luego he leído, primero de mi padre, luego me he traído aquí lecturas que han sido imprescindibles para mí. Leyendo, escribiendo, llegas o intentas hacer algo que es nuevo, para mí es nuevo las calaveritas. Es algo nuevo, diferente y con algo que he vivido. O sea, tiene relación con eso que he vivido y con eso que quiero cantar. Y canto Así con es, la muerte. Así es. Pues están muy bonitos los dos libros, porque aparte uno es para adultos, por así decirlo, y otro lo has escrito para Tengo niños. como 8 libros inéditos de calaveritas que irán saliendo. Carla, que es mi editora en México, en Salto al Reverso, es una editorial que merece la pena porque está empezando, pero yo creo que va a tener mucho éxito y yo creo que vamos a ir sacándolas poco a poco. El hecho de que Yuli se haya atrevido a escribir este libro, estas calaveritas, para mí, siendo ella española, me parece algo, o sea, sobresaliente, ¿no? O sea, digno de mención, porque en realidad es una práctica que nosotros como mexicanos tenemos pues ya grabada en el ADN, ¿no? Hacer calaveritas, que se acerca el Día de Muertos y bueno, pues ya las ves por ahí, cada vez menos, ¿eh? Hay que ser claros de que se ha reducido el espacio que le dan las calaveritas en, no sé, en los medios, en los periódicos, etcétera. Pero bueno, es algo que es una tradición mexicana y pues lo ves normal, pero no le das la importancia que le da Yuli, ¿no? O sea, Yuli se puso a escribir o sea, tiene muchísimas, ¿no? Esta es solo una muestra de la gran cantidad de trabajo que ha hecho en la escritura de las calaveritas, pero ella las escribe pues desde la perspectiva literaria. Son calaveritas literarias, no son la calaverita tradicional que te avientas tú en la escuela porque te la encargaron de tarea. O sea, la escritura de Yuli es un reflejo de la tradición mexicana, pero va mucho más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Poco. ¿Quiénes están participando en estos libros? ¿No? Hay varias colaboraciones, sí, tanto mexicanos sí, como Mari, que es ecuatoriana. Mary es ecuatoriana, pero es mexicana, porque Mary, muchas veces lo comentamos, somos mitad mexicanas, tú mitad ecuatoriana y mitad española. Empecé yo con mi primera visita a Michoacán
en el 87. Fui a escribir un reportaje. Quería hacer un reportaje sobre la celebración en Janitzio. También recordando que en mi país pues honramos el recuerdo de las personas fallecidas, pero de diferente manera, sobre todo en las ciudades grandes, que es de donde yo vengo, Guayaquil. A mí me impresionó mucho dicha celebración y consideré que era conveniente ir al año siguiente a ver la celebración en el estado de Oaxaca. Y así continué hasta que, dada ya ese lazo de amistad que se estaba formando con Julie, como mencioné anteriormente, Julie me invitó a enviar mis fotografías en el 92. Para el 95, yo la había entusiasmado a Julie, vente, vamos a México, vamos a Michoacán, para que veas esta celebración que es muy hermosa. Y así se dio. Para Julie fue muy reveladora la celebración y ella seguramente te va a contar sus propias experiencias. Pero para mí siempre ha sido algo especial y sigue siendo especial. El recuerdo, la forma como se honra la memoria de las personas, cómo se valora el legado que ellos dejan, no solamente a la familia, sino a sus comunidades. Y así se dio este trabajo que básicamente lo hemos ido haciendo paralelamente, ¿no? Analizar. Sí. Entonces hay varias personas. Sí. Cuéntanos quiénes son ellos y cuál es la participación que tienen en los libros. Pues mira, te digo, todo ha surgido porque Salto al Reverso era un blog o era donde yo participaba hace años, incluso allí publiqué alguna calaverita en Salto al Reverso. Ha pasado el tiempo y un día me veo que vuelves en Salto al Reverso, es una editorial, se ha convertido en editorial. Y yo ya me escribía alguna cosita con Carla, porque es la que dirigía, con Crisanta y Carla, y digo, mira, pues voy a ver si puedo publicar con ellos alguna calaverita, porque ya tenía yo 8 libros de calaveritas, tengo. Claro. Y entonces pues escogimos este primero y se lo propuse. La verdad que me gustó mucho su forma de editar, llegamos a un acuerdo y lo sacamos. Pues contar con el trabajo de Julie es un honor para nosotros porque realmente es una autora de gran calidad. O sea, ella es reconocida por sus escritos en España, ha ganado varios premios. O sea, para nosotros como editoriales es de verdad un honor y un gusto editar sus obras y tenerlas entre nuestra colección. Y ahí empezamos. Y me gusta mucho porque es una editorial nueva. Yo creo que tiene mucho futuro. Y con respecto a Meo y también a Mónica. Bueno, ahora te cuento que lo que era una publicación se ha convertido en un grupo, porque somos ya un grupo, pues muy interesante, porque yo a Mónica la impliqué en este primer libro, ¿ves? Pues aquí tienes dibujos de ella, ¿ves? Todos estos dibujos. Ella se inspiró en las calaveritas que yo le iba dando para niños y ves, pues estos dibujos son muy interesantes. Aquí puedes ver. Y es nuevo, es un estilo nuevo también, porque ves, es la muerte de otra forma, vista de otra forma. Es la muerte vista por una española. Y eso también, fíjate, pues ves ves ahí al esqueleto subiendo las escaleras. No sé, tiene, pues le da encanto, ¿no? Cada calaca es leída, releída, y si veo que no puedo sacar nada, me haría entrar una fotografía. Leída, releída, imaginada, muy trabajada. Yo disfruto como una niña pequeña con estos dibujos.
aunque tenga que hacer parones de enfadarme conmigo misma y no me sale y no me... Luego, Raúl González, que vive en Morelia, es profesor. Él ha venido aquí a Sopetrán varias veces. Él toca muy bien la bandurria, bueno, la guitarra, los instrumentos musicales de México, y es profesor de... Yo ahora creo que, no sé si está en San Nicolás Hidalgo, creo que sí, que en la Universidad de San Nicolás, pero bueno, que no lo afirmo porque ahora mismo no sé en qué universidad da clase. Pero él es un gran enamorado y es escritor también del folclore, de todo lo relacionado con las costumbres, la música mexicana. Y nadie mejor que él para que revisara los textos. Tuve la oportunidad de escribir para ambos libros, ¿no? Para ambos volúmenes, y también pues Julie me ha dado la confianza de revisar sus versos, hacerle observaciones y bueno, siempre todo con el ánimo de, pues, de por sí son impecables, ¿no? Pero cuando a veces, como yo también escribo, te puedo decir que a veces se nos pasan cosas, ¿no? Y bueno, pues creo que han quedado muy bonitos los libros y ahora estamos trabajando en un tercer volumen, también de poemas de Julie, ¿no? Estupendos poemas. Es una escritora que a mí me fascina, ¿no? Por lo que te decía, ¿no? Por la manera como no tiene miedo. A mí me gusta eso, es alguien que no tiene miedo, va por la vida con una confianza y con una entrega, una bondad así, que la hacen adentrarse, ¿no? Mientras que muchas personas nos quedamos en la orilla con algún temor, alguna cosa, ella se zambulle así al fondo de las cosas, y así es su poesía, ¿no? Va al fondo, no tiene concesiones, y eso me parece muy, muy bonito. Al adentrarse ella en el género de las calaveras o calaveritas que les llamamos, pues me hizo a mí cuestionarme sobre un género que yo conocía desde la infancia, como te digo, pero sobre el cual yo no había reflexionado mucho, aunque mis trabajos de investigación son propiamente sobre la poesía de tradición oral, sobre todo canciones. Pues la verdad es que no me había metido así a reflexionar sobre las calaveras. Y bueno, fue pues una gran oportunidad. Me emocioné mucho, aprendí mucho al hacerlo, traté de adentrarme, como, bueno, si ya leíste el prólogo, ese primer prólogo, pues lo habrás visto, ¿no? Traté de adentrarme en mis propios recuerdos profundos de las calaveras, ¿no? Y el contacto con la muerte, etcétera. Y fíjate que el segundo prólogo, yo lo quería escribir en verso, quería escribir todo en verso. En el primero, al final, hago la calavera de Julie, si recuerdas hay una décima donde está la calaverita de Julie, y en el segundo dije, pues quisiera escribirlo en verso, pero dije, no, la de los versos es Julie, ella es verdaderamente la gran poeta. Y quise escribir, se dice mucho que la lengua española tiene como base el verso octosílabo, ¿no? Y en ese segundo volumen, pues quise escribirlo todo con el metro del octosílabo, pero en prosa. Entonces, alguien que así lo desee, puede leer ese prólogo que está en prosa, lo puede leer como prosa si quiere, pero si quiere, lo puede leer en verso, aunque no tiene rima, pero ahí están los octosílabos marcados, ¿no? Y bueno, particularmente ese texto implicó alguna dificultad, ¿no? A mí me emocionó, tú lo dices, ¿no? Me preguntas si me emocioné. Claro, me emociona mucho escribir para Julie porque no es cualquier cosa, ¿no? Trato yo pues de poder dialogar con la gran poesía de Julie de alguna manera muy, muy modestamente, ¿no?
Y por eso dije, pues lo voy a hacer de esta manera, pero cuando la persona que corrigió en la editorial tenía unos cambios, pero yo le pedí a Carla, por favor, cualquier cosa que quieran cambiar, avísame, avísame, porque, porque tengo que, o sea, ver que se mantenga el ritmo ese, ¿no? Y después, también hubo que agregar, me pidieron que agregara unos datos, entonces los tuve que agregar también siguiendo ese principio. Yo no sé qué tanto resulte, ¿no? Pero bueno, para mí fue un pequeño reto y me dio mucho gusto hacerlo. Ojalá que a la gente le suene, aunque no sepa por qué, ¿no? Que se le muevan los pies, aunque no sepa de dónde viene la música, ¿no? Que quede eso, el verso como en un nivel, ¿cómo se llama? No tan perceptible. Gracias. Ella tiene un poemario que se titula Madre América y uno de los poemas es un romance. Entonces tomé los 4 últimos versos de ese romance para hacer lo que se llama una glosa, ¿no? Que allá en tu tierra, en Guanajuato, en la Sierra Gorda y aquí en la Tierra Caliente de Michoacán, pues la conocemos como balona, ¿no? A esta forma poético-musical en que se toman 4 versos y a partir de esos 4 versos se escriben o se improvisan, como sea, 4 décimas, ¿no? Voy a recitar primero la cuarteta de Yuli y luego las décimas que la glosan. Dice: hay un sueño como de luces se va enredando en el agua. Ay, la alegría está en la orilla y en el centro la esperanza, nos dice Yuli. Ay, me gusta soñar despierta, mi vida ha sido soñar. Ay, así el mundo al divagar me ha abierto una vasta puerta. Y por esa puerta abierta, ay, con encendidos capuces, caminos y tragaluces, ay, he ido encontrando mi paso en palabras con que abrazo un sueño como de luces. Ay, he emprendido largos viajes al navegar con mis versos. Ay, la noche y los universos han surcado mis paisajes. Los paisajes y lenguajes, ay, se entremezclan en mi fragua, el asombro es mi piragua. Ay, con remos de fantasía, la estela de mi poesía se va enredando en el agua. Ay, desde mi España natal, me hice a la mar con la aurora. Ay, hasta la prometedora tierra nueva y ancestral. En su fiesta espiritual, ay, en esa noche que brilla de manera honda y sencilla. Ay, aprendí sin más ultraje que al comenzar cada viaje la alegría está en la orilla. Ay, México me dio en su piel un hondo renacimiento. Ay, me irradió su sol de viento y así voy siempre con él. Procuro en tinta y papel, ay, el conjuro a mi templanza y el sueño, y en el sueño sin tardanza. Ay, con la palabra me adentro, encuentro en mi piel mi centro y en el centro la esperanza. Ay, en fin va la despedida que aquí te voy a cantar. Ay, Yuli, mi amiga querida, yo te voy a improvisar. Porque yo quiero aclarar, ay, desde aquel primer día, cuando escuché tu porfía, ay, y tu amor por mi país, con tu profunda raíz, me has enseñado poesía. Y luego está también Lourdes, que ves, Lourdes hizo esta muñequita para el libro. Si lo subes a ver si se ve en el video, sí. ¿Ves? Esa, pues Lourdes es amiga de Mónica y ella es artesana, vamos, que no es artesana, pero le gusta la artesanía y hace estas cosas. Y ella hizo la muñequita para la portada del libro y también para algunos dibujos. Ella siempre está hablando de México, de todos los amigos, de toda la gente que conoce, que van por allí a verla, del tiempo que pasó viviendo allí en México, de las mariposas
y de las calacas y del Día de Muertos que le fascina. Esto de la muñeca surgió, Mónica me pidió que le hiciera una muñeca relacionada con la muerte y bueno, hice esta muñeca azul. Y bueno, la verdad es que ha sido, fue una sorpresa cuando me dijo que iba a ser la portada del libro y pues, le agradezco mucho, estoy muy, muy emocionada y muy agradecida por haber contado conmigo. Pues un saludo para Julie, para Mary y Mónica y agradecerles que hayan contado conmigo para formar parte de este libro. Muchísimas gracias. Que también está Lourdes, Carla, pues ya somos un grupo. Mary, Mónica. Mónica, pues todas, no sé si se me olvida alguien, espero que no. Y si no, no me luego lo matan. decimos al final. Estamos hablando de las personas que tú conoces vamos a decir, con respecto a México y con respecto al libro. Pero yo sé que tienes muchos amigos mexicanos, Sí, ¿no? sí, tengo muchos amigos mexicanos. Y uno de esos que yo le agradezco que me haya contactado contigo es Gabriel. Gabriel, sí. Él en Guanajuato. Él ha venido también aquí cuando viene a dar charlas o conferencias a la universidad, a través de la Universidad de Alcalá, pues él viene siempre a visitarnos y es pues como de familia, Gabriel. Yo ya tenía ese vínculo con Julie y cuando iba a España y podía, pues le visitaba. Pasábamos una tarde juntos, comíamos con sus 3 compañeras de vida, sobre todo con la Pilarica. Con Pilar. Es que José Manuel Pedrosa hace las gestiones para que Shinda fuera el narrador que cerrara el evento del Maratón de los Cuentos que se celebra en Guadalajara. Cuando nos dicen que sí nos invitan, sobre todo cuando nos envían los boletos, yo le comuniqué a Julie que iba a Guadalajara. Sopetrán es muy cerca de Guadalajara, que sería muy bonito que conociera a Shinda. Y también pues yo pensé que Shinda conociera otra gente, no nomás lo del evento. Y efectivamente fuimos al encuentro del Maratón de los Cuentos y nos dimos una escapada. Julie fue por nosotros y pasamos toda una tarde. Para Shinda fue maravilloso también conocer a Julie porque nos hizo un paseo. O sea, antes de llegar a su casa nos hizo el paseo casi obligado de esos pueblos de la región que son preciosos. En el libro sale, precisamente yo en el libro que hice de Shinda puse una foto con Julie, con Pilar, de ese viaje. Yo aproveché y dije, esto debe quedar en las memorias de Shinda porque él pasó una tarde y fíjate que hubo un gesto muy bonito de Julie, que yo valoré mucho de esa parte humana que ella tiene, ¿no? Claro. Hacía frío y Shinda no llevaba con qué resguardarse y Julie se quita su chamarra y era una chamarra o una sudadera, bueno, y abriga a Shinda. Y al final Shinda ya cuando le quería dar la prenda le dice, no Shinda, quédesela para que se acuerden de mí. Y a veces la gente cree que escribir calaveras es fácil, me dijo. Y Julie lo hace muy bien, es porque ella realmente se ha empapado de la cultura mexicana, la ha vivido. Y además, pues tiene ese antecedente que ha sido muy productiva, ¿verdad? Es una gran poeta, una gran escritora. A mí me admira todo lo que ha escrito. Entonces, como que tiene en su mente toda una capacidad de la escritura, de la lectura, y por esos antecedentes que ella me refería de trabajar y hacer reportajes sobre las tradiciones y costumbres mexicanas, creo que se empapó de nuestra cultura y eso le favoreció en escribir esos libros, porque además es la pasión, ¿verdad? Y lo hace muy bien, eso es lo que me maravilla. Y ha venido mucha gente de México, Laura y José Mendoza, que son profesores de literatura en la universidad. Ha venido Juan Bosco, de la oficina de turismo. Yo tengo que agradecer a tanta gente que me ha ayudado, me ayuda y son colaboradores nuestros, porque
ellos, no sé, tenemos aquí la casa de mi sobrina, que está aquí al lado, la llamamos la casa de México, porque siempre tenemos a alguien de México. Y ahora también de Colombia. También. Oye, Julie, pues es toda una experiencia charlar contigo, sabiendo que también no solamente has escrito Las Calacas, sino muchos libros de poesía, y también eres creadora de una revista de cultura, una revista de divulgación. Y también nos comentabas, ya nos adelantaste, que tu padre fue el que te inició, ¿no? Por así Sí. decirlo, en la poesía. En la poesía. Cuéntanos un poquito para saber cómo se hace una escritora, desde cuándo tú escribes. Mira, yo nací en un pueblecito que está muy cerca de aquí, de Sopetrán, que se llama Muernando. Muernando quiere decir el monte de Don Fernando. ¿Por qué este sitio? Pues a mí me gusta haber nacido allí. Fíjate ahora que me dices eso, cuando yo era niña, yo he escrito un libro que se llama La niña que fui. Cuando yo era niña me iba a jugar yo sola al lado opuesto de donde estaba el cementerio, porque me daba mucho miedo los muertos, me daban tanto miedo, y mis compañeros de clase se iban a jugar al cementerio y yo me iba al lado opuesto, mirando al monte, porque en donde yo he nacido hay un monte. Muernando es un pueblo pequeñito. Mi infancia ha sido muy feliz porque yo tenía unos tíos que me mimaban. Yo he viajado mucho de niña, me ha gustado siempre viajar, por eso. De niña y de joven, porque luego, Sí. Luego vamos a contar, y de adulta también. Sí, y entonces Muernando es el ratón de Muernando, el Mur de Guadalajara. O sea, Muernando es al que canta el arcipreste en su libro de Buen Amor. Habla del Mur de Muernando, el ratón que vivía feliz en el campo, el ratón de Guadalajara que le viene a visitar. Bueno, esa historia la podéis leer en el libro del Buen Amor. Ahí nací yo, en Muernando. Y a los 12 años mi padre compró la finca del monasterio, que estaba abandonada. Entonces ahí volví a nacer, a los 12 años. Del monasterio de Sopetrán, por Sí. si a alguien le interesa buscarle por ahí. El monasterio de Sopetrán. Mi padre agricultor, campesino del campo, un hombre del campo que ha trabajado mucho, muy duro. Un hombre muy inteligente, porque mi padre no ha ido a la escuela, pero era un naturista, era naturalista, y a mí me enseñaba cosas de la naturaleza, por ejemplo, a observar a los ratones en el molino, o las hormigas, cómo peleaban dos cucarachas. Pues me hacía pensar. Encontré de repente, o sea, de estar entre niñas, mis amigas de la infancia que conservo todavía, de estar en un pueblo, niñas y niños, un colegio de niñas y niños, pues de juegos, de vivir feliz, a encontrarme en un monasterio en ruinas, sin luz, en la casa del que guardaba la finca, una casa que se caía a trozos, con una vela por las noches. Pues empecé a pasar miedo, nací de nuevo en Sopetrán. Ahí es donde renacieron mis versos. ¿Por qué? Mi padre luego hizo la casa entre las ruinas del monasterio. Nos cambiamos de la casa del guarda a la casa del monasterio, y ahí tenía yo ya podía tener mis libros, ahí empecé a leer. La soledad, el contacto con la naturaleza. Pues es lo que me hizo a mí ser poeta. Porque ahí yo digo, si mi padre escribe versos, yo también. Entonces, que no es fácil. Y no es fácil. Claro, tú lo disfrutas y sí, lo... Y entonces empecé a escribir conservo mis primeros poemas. Te estoy hablando, mira, pues verás, ahí
seguro, ahí empecé a escribir en esa revista, verás, ahí hay una revistita pequeña abajo, no, abajo del, eso, ahí, en esta revistita, mira, conservo, gracias a un primo mío el otro día me las dio. Mi abuela las conservaba, fíjate, mi abuela Teodora. Entonces has escrito varios libros y bueno, que a mí lo que me llamó la atención y por lo que yo quiero dejar esa prueba de que una española escribió las calacas mexicanas, pero sí. También tienes una revista, ya estando aquí en Guadalajara. Sí, cuando vine, como yo había estudiado periodismo, pues cuando vine de Estados Unidos vi la necesidad que había en España. Una revista donde escribes todavía cosas mexicanas. ¿Sí? Sí, mira, yo vi la necesidad que había en España de tener una revista a nivel divulgativo, que no existe todavía. O sea, tú dime una revista en español, en España, porque yo veía la necesidad que había en América de tener algo de España a nivel divulgativo. Uh-huh. Porque yo he escrito en periódicos latinos allí. Claro. Entonces, no venía nada de España. Nada. Y lo propuse al Ministerio de Cultura. Hacer una revista que llegara a América, que llegara de España a América. Y que fuera a nivel divulgativo, la cultura a nivel divulgativo. Uh-huh. No había. Yo hice un estudio. Y me costó mucho. Y ahí metías algunos... Y me dieron una subvención el Ministerio de Cultura para hacer esta revista y que estuviera en todas las bibliotecas. A cambio de la beca tenía que ser que la revista estuviera en todas las bibliotecas de España. Uh-huh. Y si podía ser de América. Pero claro, yo no tenía ideas, pero no tenía ese dinero para hacer lo que yo quería hacer. Y me ayudó el Ministerio de Cultura. Pero claro, en México se vendió muy bien la revista y nos ayudó mucho. Formamos un grupo donde estaba también la periodista esta Montfort, que habrás oído hablar de ella, escritora. Estaba también Isa, don Manuel, me ayudó, Manuel Criado de Val. Formamos un grupito para poder hacer la revista. Aquí puedes ver, esta revista habla de los festivales medievales de Ita. Uh-huh. Pero tenemos revistas con Camilo José Cela, que tenía yo corresponsales, pues mira, en Nueva York, en México, en Argentina, en Ecuador. Teníamos corresponsales en todo el mundo y sobre todo en Europa, en los departamentos de español de las universidades. No llegaba una revista de España a nivel de cultura. Para los estudiantes, para la gente que no ha estudiado una carrera pero quiere saber qué se estrena en Madrid, uh-huh. qué se hace. Claro. A nivel divulgativo. Y no existe todavía, Esta, yo creo, luego me la pedían por todas partes porque la verdad que tuvo éxito. El ballet clásico español solo salía en esta revista. ¿Qué te voy a decir? El ballet, pues tienes de todo, hasta teníamos un diccionario. Claro. Teníamos secciones, también el día de Muertos. Por eso te digo que tenías ahí contenidos tengo que mexicanos. tengo que resaltar el trabajo que hizo nuestro diseñador. Sí. Bueno, pues por eso me quise mencionar esta La revista. muerte, ¿ves? Muerte, yo te amo. Es que Eusebio López, que era nuestro el que diseñó la revista, el que nos ayudó, que Eusebio López era también
era el diseñador de JJ Benítez. Para que todo esto sucediera, que Yuli escribiera sus poesías, sus libros, hiciera las revistas que haces, que ahora creaste los libros de Caracas, tuviste que leer mucho. Bueno, escritores... sí he leído, pero no lo suficiente. Mira, cada vez que iba a México, me acuerdo en el DF, mira, mi amigo más amado, Yuli Sopetrán, México, un día sin 5. Me prestó Mary el dinero para comprar este libro. Y este libro se llama Arte Métrica y Poética. Este libro lo habré leído 100 veces más. Y no me canso nunca de leerlo. Siempre estoy aprendiendo de este pequeñito libro. ¿En México? De México. ¿Y sabes dónde lo encontré? Lo encontré en el Zócalo, en unas callecitas que hay detrás de la catedral, que hay muchas librerías. Yo me pasaría allí la vida. Madre mía, esa cantidad de libros. Y fíjate qué libro tan ya viejito. Y te voy a decir lo que me costó en pesos. 60.000 pesos, ¿puede ser? 60.000 pesos, sí, sí. Pues estos pesos me los prestó María para comprar este libro. Y este sí, mira, aquí lo puse, mi libro más amado. Es uno de mis libros favoritos. Claro. ¿Qué otros escritores te gustan? Mira, te han gustado? Mira, mexicanos y no mexicanos. Mira. Juan Rulfo. Juan Rulfo lo conocí en persona. Estuvimos como 3 horas seguidas hablando. Y tengo su dedicatoria. ¿Ves? Dice, para la hermosa Juli, me llamaba Juli, un afectuoso abrazo de su amigo Rulfo, Juan Rulfo. A Juan Rulfo lo conocí en la casa de una profesora que se llama Inés Gómez, que todavía me comunico con ella. Inés me invitó a su casa y en su casa estaba Juan Rulfo. En su casa había varios invitados a Stanford University que venían a dar una conferencia. ¿Ves? Este también me lo dedicó. Y cuando yo le dije a Juan Rulfo que yo era de Guadalajara, pues se quedó mirándome. ¿Ay, yo también? Y digo, ¿de Guadalajara, España? No, México. Y ya, claro, ya lo conocíamos por sus libros, porque yo lo había estudiado allí en una clase. Y él llegó a California a dar una conferencia a la Universidad de Stanford. Y Inés, pues, vivía en el campus de Stanford y éramos amigas. Y entonces me lo presentó ella. Y, pues ¿de dónde eres? De España. ¿Y de qué parte? De Guadalajara. Ay, yo también. Yo soy también yo soy de Guadalajara. Y empezamos a hablar, estuvimos 3 horas hablando casi todo el tiempo del paisaje, de los paisajes, del paisaje de Guadalajara, Jalisco, del paisaje de Guadalajara, España. Y me hizo una cantidad de preguntas. Me preguntó cómo era el paisaje de esta Guadalajara. Y nos hicimos muy amigos, en 2-3 horas estuvimos hablando. Y fue muy bonito, porque para mí era, ya entonces, ahora más todavía, pero era un hombre que yo admiraba mucho y que leía sus libros. Entonces, pues fue un encuentro muy bonito con Juan Rulfo. Y todavía lo conservo y parece que lo estoy viendo porque luego fui a su conferencia también en Stanford y él prometió que no iba a escribir más, que en sus libros no iba a haber más muertos. Sí, claro. No, eso lo prometió.
Y yo creo que es cierto. Y luego, mira, pues este es también un libro de cabecera mío. Octavio Paz. Porque él tenía otro del Arco y la Lira muy viejito y luego me compré este en la Casa del Libro. Y la verdad que es que es un libro que me encanta, El Arco y la Lira. Luego, pues mira, Miguel Hernández es uno de mis favoritos de mis primeras lecturas. Luego, Juan Ramón Jiménez. Luego, más moderno, pues me gusta mucho Gil de Viedma, ya, pero ya de los más modernos. Machado, que lo tengo aquí. Lorca. No sé, estos han sido mis maestros, que tengo muchos más, pero bueno, los tengo cada día. Si un día quiero leer a Octavio Paz, o un día quiero leer... mira, toda esta parte de fuera, todo esto es de poesía. Mira, entonces, México a mí me ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo me ha enseñado a ser universal. A ser universal. Porque yo en México me siento identificada con México en muchas formas de ser mías y sobre todo yo me acuerdo ir a las montañas de Michoacán, a la Sierra Madre que llaman, parar el guía turístico que nos llevaba, a María y a mí, parar para enseñarnos pues un valle precioso, y en ese valle había un pueblito con casitas de madera. Y yo empecé a llorar. Lo mismo que me pasó en Oaxaca. Con Cocijo, ahora te enseñaré Cocijo. Cocijo, era un Cocijo, el dios de la lluvia, que salió en la tumba número 7 en Monte Albán. Te voy a contar las dos cosas. Cuando yo vi ese pueblito, volviendo al pueblito, empecé a llorar. Y a mí siempre que iba a México me decían la madre patria. Y yo decía, ¿y quién es el padre? Pues no sabía quién era el padre. Entonces, viendo ese pueblito y llorando, me salió del alma Madre América. Por eso tengo escrito que también tienes un poema. Tengo escrito un libro que se llama Madre América. Y además esa frase, Madre América, esas palabras, las registré. Porque nunca lo había oído. A lo mejor alguien ha hablado de Madre América, pero nunca lo había oído. Y fui cuando vivía en Madrid y lo registré. Cuando volví a Madrid, fíjate que en realidad me cambió el sentido de la vida y de todo. Madre América. Bueno, precisamente en ese libro que tengo escrito, Madre América, está Cocijo. Es que van juntos, Madre América y Cocijo. Cuando yo llegué a Oaxaca, a la iglesia de Santo Domingo, ¿ves? Aquí está Madre América. Este libro me lo publicó José. Bueno, y hay un museo muy oscuro, pero ese museo o le faltaba luz o lo hicieron así a propósito para resaltar todo lo que habían encontrado en Monte Albán, en las ruinas de Monte Albán, que son unas pirámides preciosas. Y en la tumba número 7 es donde salió Cocijo, que es el rostro como de un mexicano antiguo. Y ahí es cuando yo conecté con Mesoamérica. Porque yo he ido mucho a México, pero nunca había sentido esa conexión indígena del pasado. Y me quedo mirando, me pasó lo mismo que en el pueblecito. Me quedo mirando esta
escultura y empiezo a llorar. Y no sabía por qué. Y yo sentía dentro de mí que me estaba hablando la escultura. Y aquí en Madre América digo lo que me decía esa escultura. Entonces me decía, has venido... No recuerdo ahora esos versos, pero están aquí. Están en el libro Madre América. Viniste, ya por fin viniste, hija de España, no sé qué. Yo sentía todo lo que me decía esa escultura. Lo sentía. O sea, y también le dedico el primer poema de Madre América a mi madre. Porque mi madre ha sido el ser que yo más he querido en la vida. Yo por mi madre dejé mi carrera para venir a cuidarla de Estados Unidos. Pero no recuerdo exactamente las palabras, pero las tengo escritas. ¿Ves? El viento me va llevando por las calles de mi alma. El viento sin más me lleva desde América hacia España. Era cuando regresé. O no me lleva, me trae. Y no sé pa' dónde voy. Un sueño como de luces se va enredando en el agua. La alegría está en la orilla y en el centro la esperanza. No, pero aquí hay... esto. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Gracias, dioses de la tierra y del cielo. Gracias por haberme dado el tiempo y el espacio, el amor y la serenidad. Ahí es donde yo me identifiqué con los dioses de México. ¿Ves? Aquí lo digo. Vengo de Michoacán y amanezco en Oaxaca. Pasé por Guanajuato. Me fascinaron las aldeas de los sembradores, el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, el maguey y la alegría. ¿Cómo se dice? ¿Maguey o magüey? Maguey. Maguey. Mi espíritu canta, lloro y río de felicidad. El tiempo me recoge con sus brazos frágiles y Cocijo me dice, por fin viniste, hija de España, por fin puedes mirarme de frente. Como el indígena, por fin llenas tus ojos con la lluvia dulce de mis valles. Mira, se me pone frío. Qué bonito. Eso es Madre América y así es como yo escribí ese libro, visitando Para México. cerrar, yo quiero que me muestres esto, que he Sí. visto que tú tienes tantos recuerdos mexicanos. Sí, mira, primero te voy a... Con respecto a lo que me has preguntado, te voy a dar a conocer el instituto de mi amiga Silvia San Pedro, que es profesora de biología. Me parece que es biología, sí. Y ella me invitó a su instituto, a que les hablara de Día de Muertos en México. Y yo fui y todos tenían 14, 15 años. Era un grupo de estudiantes que, vamos, con un interés. Habían hecho hasta una ofrenda allí a su manera. Y les llevé las fotografías de Mary Andrade. Mira, estas fotografías me las dejó Mary Andrade en uno de sus viajes que ella expuso aquí, vamos, que expusimos en el parador de Sigüenza, ¿sabes? Y aquí vemos pues a una niña purépecha, ¿no? Les estuve explicando lo que hacían los niños en los cementerios con su rebozo, que no sabían lo que era un rebozo. Y yo les enseñé las fotos de Mary, que son estas. Ellas me las dejó para una exposición que hicimos en el parador de Sigüenza. ¿Ves? Pues esta era la tumba de una niña y cómo la adornan allí de flores y tal.
Esta es una ofrenda. No sabían lo que era, hasta que no han empezado a investigar, lo que era una ofrenda. Pues una ofrenda, ves, con todo, se lo enseñé. Esto por la noche, ¿ves? Esto, cuando me has preguntado, pues es que es una maravilla, es un jardín de cirios y ofrendas. Así se va a titular el próximo libro, Jardín de cirios y ofrendas. Pero ese jardín florece por la noche. Eso es lo bonito. A ver dónde ves un jardín que florezca por la noche. Y bueno, pues hablándoles del Día de Muertos de México, esta es una jovencita, ¿ves? Aquí la juventud, ir al cementerio, la juventud. Pues aquí ves a una joven con su cempasúchil en la tumba, velando a sus muertitos. Y aquí, esto me gustó mucho, esto es rezando el rosario, el rezandero, que llamaban ellos. Esto fue en la isla de la Pacanda, en el lago de Pátzcuaro. Y ves, pues todos rezábamos y luego les llevaban una limosna al rezandero por rezar el rosario. Y bueno, les explicaba cosas de México, que gracias a Mary, siempre a Mary, pues les pude explicar. Luego, al final de la clase que estuvimos, los estudiantes españoles hicieron calaveritas y poemas. Aquí está uno de ellos, a ver este poema, si te interesa o lo puedes ver, pero ves, dice, nada más te voy a leer una estrofa. La calavera pide, no entiendo la letra, no sé qué, por favor, que alguien que me ayude. Gracias, buen hombre, vayamos a dar un paseo que hace un día muy bueno. Qué lindo sol. Me encanta irme para mi tumba. Qué color. Dice, gracias por venir y espero que nos sigas enseñando. Bueno, cosas así, ¿no? Simples, porque es la primera vez que oían hablar de la muerte. ¿Ves? Mira esta. Pues está muy bien hecha, esta calaverita. Y aquí también me pusieron cosas. Susurro de la muerte, tituló este, ¿ves? La muerte está emocionada por mi día que con vida me quitaba la malvada. Bien, Pues está bien. mejor. Un día fue a mi casa y la muerte me susurró al oído que si yo sufría, que la vida me quitaba, yo le dije que no, porque a saber dónde paraba, malparida. Su sombrero, sus escotes y sus zapatos y sus huesos, y de mi casa se marchaba. Como que la echó de casa. ¿Ves? Todos escribían, y mira esta, ¿ves? Pues por lo menos ponerles en contacto con la muerte. Entre míseros, decimales, fracasos y decisores, estaban todos atentos a su clase en silencio. Era la muerte que llegó, la muerte con tanto número y cuentas, y que se llevó a la profesora, al patrón, en su carreta. Pues, ¿ves? ¿Tienen idea? Pero el que más me llamó la atención es este niño, Gonzalo, que hizo esta calaverita. Mira qué calaverita tan bonita. Está preciosa, ¿ves? sí. Pues a los niños hay que enseñarles. Luego yo les llevé todo esto. ¿Ves? Pues esto me lo traje yo de México cuando fui, sin saber. Papel picado también. Papel picado. Todo esto lo pusimos en la clase y la verdad que parecía México. Quedaba. Y esto
no lo hacen aquí, porque eso es lo que se necesita en los colegios. Hablar a los niños de la muerte para que no sea tan duro, tan fuerte, porque aquí la muerte es algo horrible. Claro. Es más, cuando se muere alguien, no dejan al niño ir a ver al muerto. Y eso es tremendo. Es natural. Un mensaje a tus contactos, a tus amigos mexicanos, que seguro que te van a estar muy contentos en verte, ¿no? Hablando de sí, México. Sí, luego les voy a mandar el vídeo. Pues simplemente quiero saludar a todos mis amigos mexicanos, a tantos, porque es que si nombro a unos sí y a otros no, porque son tantos y son tan buenos amigos, porque conservo la amistad desde el primer día con ellos y les mando pues mi abrazo, mi cariño. Y saben que aquí tienen México, aquí tenemos la casita de México, que siempre vienen mexicanos y siempre los acogemos pues como familia. Somos familia, porque somos familia. Y bueno, pues saludarles, mandarles mi abrazo, y sobre todo a Mary y a Franklin, que han hecho posible que yo sea mexicana. Así es. Y muchas gracias a ti por preocuparte, por venir hasta aquí a hacerme la entrevista y espero que pues, sea una pequeña aportación a tu gran trabajo. Pues muchas gracias, Julie. Gracias. Hola Julie, te extrañamos mucho y gracias por escribir sobre nosotros, por seguir haciendo tus calaveritas literarias. En México tienes una casa, tienes una familia. Yo ya quiero regresar a Sopetrán. Salúdame a la Pilarita y a tus dos compañeras, las quiero mucho. Y gracias por tu amistad, por ser como eres.